Bueno, tenemos información. Sí, bueno, ayer charlábamos y veíamos esta posibilidad que reglamentó el Gobierno Nacional, que tiene que ver con la compra, con las importaciones que puedes hacer desde tu casa con una compu como Héctor. Ahora te pones así, bueno. Y te compras algo por internet. Bueno, se terminó dando un marco regulatorio a esto. Decíamos hasta 5 compras de $1.000 en total y demás. Bueno, lo veíamos como un hecho negativo, decíamos esto nos parece que va a impactar feo en la economía, no solo en la producción, sino también en el comercio, porque las dos cosas se suprimen cuando vos comprás directamente por internet, y decíamos, ¿cuánto podrá afectar? Bueno, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa hizo un cálculo que podría llegar a ser 20.000 millones de dólares anuales. El número es una exageración, tal vez, digo, es demasiado grande o no, lo charlaremos, pero suponiendo es el cálculo. Sí. Se podía hasta $5.000 anuales por persona. Sí. El cálculo que hace la CASME es decir, bueno, de los 40 y casi 45 millones de argentinos, si solamente 1 millón hace o llega a este límite, estamos cerca anuales a los 20 un millón de familias, claro. Es más o menos el planteo. Igual yo digo, supongamos que sea la mitad. Son 10.000 millones que se dejan afuera de este circuito, ¿no? Y que se van a pagarle sueldo a los empleados chinos, ¿no? Básicamente. Bueno, una de las cosas que podemos charlar con nuestro invitado, ¿no? Sergio Auque, economista con nosotros. Sergio, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitar. Bueno, ¿se puede calcular el impacto real que puede llegar a tener esta medida? Y no es fácil, seguramente, porque no hay que pensar de que eso no existía antes, es decir, en principio existía. Además hay un montón de otros mecanismos para traer bienes del exterior, es decir, dentro de las importaciones que tiene un país. Es decir, habrá que ver si esto sustituye o no sustituye otras acciones que llevan adelante. Hoy uno ve por la televisión que auspician tours de compras a Chile, tours de compras a Miami, y digamos, esto es un mecanismo para traerlo desde la casa directamente. Creo que es importante que se haya regulado. Ahora, el nivel de hasta dónde regularlo y qué libertades se dan para las importaciones, creo que tendría que estar dentro del conjunto de las políticas de importación de la Argentina. Hoy yo conocí una noticia también, como dato, ¿no? Que por primera vez salen más argentinos por la frontera de Paraguay que por Ezeiza. Dato, ¿no? Digo, a tener en cuenta. También, digo, y esto también habla de, no te vas a Paraguay a hacer esquí, digamos, en las vacaciones de invierno, digamos. Está claro que vas a Paraguay, digamos. Entonces, es un dato también y una decisión que tiene que ver con otra concepción respecto de las importaciones, ¿no? Además, el problema más serio es que sea tan distinto el precio, o sea, que uno franquee en un país normal de que uno pueda importar cosas con una determinada tasa o lo que sea, es normal en un país en el mundo. Lo que suena raro es que tanta gente pase para Paraguay a cargar nafta del auto o a cambiar la goma o a hacer un montón de cosas, porque en realidad los precios están de más. No lo tengo que decir, sino que simplemente al verlo, esto que vos decís es que los precios están demasiado baratos con respecto a los argentinos dentro de... 400 pesos un tapado, veíamos ayer, por ejemplo. ¿En Encarnación? No, por internet. Te compras 400 pesos un tapado que acá... Puerta a puerta, digamos. ¿Cuánto te cuesta? Por lo menos 2.000 pesos te cuesta un tapado de eso, más o menos, 1.000 y pico. Una diferencia enorme, digo, ni poniéndole tasas, impuestos y lo que sea, llegás a proteger. ¿Cómo ve usted este escenario? Digo, está la Federación de Industria de Santa Fe, la FIFE, junto con el gobierno de la provincia, planteando un observatorio de las importaciones, muy asustados, planteando un escenario muy complicado para el país, pero para Santa Fe en particular, para ver si de esta manera y con este observatorio pueden tomar medidas anticipándose a algunas decisiones. ¿Cómo analiza usted como economista este escenario, ¿no? que decidió? Es un escenario creado por una decisión política, ¿no? en el que estamos en este momento. ¿Cómo lo ve? O sea, tengamos en cuenta, pasamos de un esquema en que había licencias de importación de JAI, en que había que pedir permiso para cada una de las importaciones, a esquemas con licencias automáticas y licencias no automáticas como tenemos ahora. Obviamente es mucho más abierto este esquema que el anterior, con tasas de importación ninguna
demasiado violenta en términos de esto. En el mundo no hay duda de que si yo quiero competir con textiles de Bangladesh o textiles de... es casi imposible competir mano a mano, que la industria textil, no le estoy diciendo solo la Argentina, sino la de muchos lados. Por lo cual, mantener un ojo sobre las importaciones que puedan entrar a precio de dumping o a problemas de ese estilo, me parece lógico y normal. Lo que pasa es que uno se asusta cuando ve que todos los rubros están en problemas de competitividad. Es decir, si lo único que es competitivo es la soja y el aceite de soja, a lo mejor es un problema más sistémico, digamos, en cuanto a que esta es la discusión sobre el tipo de cambio en la Argentina en esto. Entonces, lo que haya rubros en los que hay precios de dumping y que haya rubros con los que es imposible competir con China, imposible competir con Bangladesh o con India, está claro, y hay mecanismos en todos los países del mundo para tratar de frenar esos esquemas puntuales. No parece irracional un observatorio de este tema. Parece lógico en un contexto actual en que uno pasó de un sistema muy cerrado a un sistema mucho más abierto. Entonces uno, cuando quiere hacer sintonía fina, no sabe muy bien dónde está efectivamente y puede cometer errores graves, digamos. La gente nos mira y dice, ¿y por qué no se puede competir contra una industria textil de Bangladesh? ¿Cuál es el motivo? Y son más baratos. O sea, en realidad todos los costos son más baratos. Uno de los costos principales que es más barato es la mano de obra. Ajá. Y la legislación laboral protectoria argentina y de muchos países de Occidente es muy distinta a las de esos países. Allí, digamos, la mano, no voy a entrar en números, digamos, pero la mano de obra cuesta mucho más barata que en otros países, y no estoy hablando de Argentina solo, Estados Unidos, Alemania o lo que sea, son países que respetan mucho más la mano de obra y sale mucho más cara en términos de costo. Y no solo eso, la Argentina es un país, esto es una discusión que tenemos que darnos para tratar de ganar competitividad, no tenemos demasiado bien preparado nuestro sistema de transporte, o sea, el sistema impositivo argentino es evidentemente alto, no provee demasiados servicios para el nivel de tasas de tributos que esto necesitaría evidencia empírica en cada caso, pero hay bastantes elementos que te llevan a pensar que la Argentina no es un país hoy barato, digamos. Ahora, ¿de qué manera se puede lograr de alguna manera un equilibrio? Lo que sería lo ideal. Uno se lo pone a pensar sin saber en frío y dice, bueno, presión fiscal, la presión fiscal que tenemos en Argentina, la cuestión del transporte, etcétera, 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 y os llevan a que de alguna manera los precios, inclusive para nosotros los argentinos que tenemos que consumir, sean muy elevados. Algunos sectores que tienen una rentabilidad casi inexplicable, vamos al sector de la lechería, el tambero le pagan 3 pesos el litro de leche y en el supermercado, entonces se multiplica 5, 6, 7, 8 veces más en la cadena de valor en cuanto a la cantidad de intermediarios que hay. Uno dice, bueno, fomentar la industria nacional con todas estas, o con políticas que avancen sobre distintos sectores como recién mencionábamos. Es una respuesta muy sencilla. ¿Por qué no se ha hecho en tantos años en Argentina? La realidad es que hay un montón de cosas que no son fáciles de hacer, digamos. A ver, para lograr competitividad en un país hay dos formas, una muy rápida y una mucho más lenta, digamos. La muy rápida es devaluar. Claro. O sea, yo devalúo y logro mantener los demás precios internos iguales, digamos, y automáticamente me hago más competitivo respecto del exterior. Esto es devalúo y no voy a paritario. Exacto, devalúo y no muevo ningún otro precio interno. Entonces devalúo y los empleados se acostumbran a vivir con menos plata. En dólares, digamos, con menos plata en dólares. Esto es consumir menos bienes y servicios. Esto es esencialmente teoría básica, digamos, de comercio internacional. Si yo devalúo, me hago más barato hacia afuera y se hacen más caros los bienes externos hacia la Argentina. Y tenés el problema que perdés mercado interno, porque la gente no puede consumir. No hay ninguna duda, digamos. Yo logro, digamos, esa es una medida que te piensa en lograr competitividad hacia afuera. Y la piden todos los empresarios que exportan. Exactamente. Vamos a hablar de evaluar porque así llegamos. ¿Y la otra cuál es? Y la otra es actuar sobre cada uno de los costos. O sea, así como vos dijiste, la cadena láctea, que es una de las cadenas, yo a priori, en la facultad hay gente que está estudiando eso, la cadena no tengo ninguna duda de que tiene
algunos esquemas de que deben tener márgenes de marcación más altos de los normales. Ahora, en un esquema de libertad económica, eso se logra a través de la competencia, es decir, de regulaciones estatales que defiendan la competencia y que regulen determinadas cosas. Ahora, no parece el esquema de este gobierno regular precios en este sistema. Ahora, tampoco crean que regular precios es fácil, digamos. O sea, el gobierno anterior tenía más esquemas sobre regulación de precios y la cadena láctea era parecida, digamos. En esto. O sea, si yo quiero actuar sobre cada uno de los costos y lograr bajarlos en términos de llevarlos a precios más razonables en esto, es un trabajo de filigrana en cada una de estas cosas, en un país que tiene, y esto está claro, los precios relativos bastante desordenados en términos de esto. Es decir, ¿cuál es el problema de tarifas? Y uno tendría que decir cuánto sale el metro cúbico de gas para alguien que tiene red domiciliaria durante el año pasado contra cuánto sale el metro cúbico de gas para la persona que tenía que comprar garrafa. O lo compara el metro cúbico de gas contra cuánto sale un café en el centro de la peatonal, digamos, en esto. Ese metro cúbico uno no puede, digamos, no parece razonable que, qué sé yo, tenga 10 metros cúbicos de gas o 20 metros cúbicos de gas un café en la peatonal o al revés. Entonces, para ajustar esos costos yo necesito trabajar sobre los precios, que son las señales que me van dando en el mercado. Y eso no es sencillo, ¿no? Además, cada uno de los sistemas de precios o las cadenas de valor tienen esquemas y además se implican entre sí. Es decir, hoy uno actúa. Hoy sube la nafta y automáticamente te sube el sobre las demás cadenas de valor. Transporte, comercialización. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, hoy está viviendo una situación muy difícil la gente que produce cerdo. Esto es claro, se escuchan las noticias. Se actuó sobre la cadena de maíz, digamos, o sea, se actuó quitando retenciones en ese esquema, y el maíz subió de precio y automáticamente ese precio repercutió como insumo en la otra cadena, pero está topeado el precio del cerdo en términos de esto porque también tiene la necesidad de competir contra la importación posible de cerdo, y entonces no hay, digamos, quedó en un esquema de ganancia cero o pérdida. Sergio, fíjate, acá hay un mensaje que dice: hola, a Macri se lo va a llevar puesto la inflación, la inseguridad y las importaciones. Importaciones era una palabra que no aparecía en ninguna crítica durante los últimos 12 años, ¿no? De crítica de un televidente, un programa, para ser más específico. No, sí existía también, ¿eh? Era crítica de no dejan importar. No dejan importar. De un televidente a un... Claro, era una crítica. Pero no en la magnitud que aparece ahora, ¿no? Aparecía mucha inflación y mucha inseguridad. Uno podría decir, están escupiendo contra el viento, o estos tipos no saben lo que hacen. Evidentemente saben lo que hacen, son conscientes de las medidas que asumen, y son conscientes del riesgo, ¿no?, que significa tomar estas medidas. ¿Funcionó en algún lugar del mundo en algún tiempo, obviamente dentro de la modernidad, tomar todas estas medidas así, las que se vienen anunciando y llevando adelante? ¿Tuvo un final inesperadamente bueno o vamos a chocar el auto, digamos, si seguimos así? A ver, lo más fácil para, digamos, predecir en economía es peor que predecir como los meteorólogos, digamos. O sea, no es fácil, no es sencillo en este esquema. Lo que es cierto es que la gente que tomó estas medidas predice que, a ver, si uno ve las predicciones, por ejemplo, del fondo o del mismo gobierno desde el principio, predice que iba a pasarse un 2016 difícil, con recesión, pequeña recesión, no demasiado violenta la recesión, y con una inflación que iba a tener un salto al principio por el acomodamiento de precios relativos, que después iba a tender a bajar, y en el 2017 los números iban a volver al crecimiento, es decir, íbamos a usar el 2016 para reacomodar los precios, no es un suicidio. Uno mira, Radgay hablaba del 25% al principio del año, o lo que sea, que todo, hoy ya todos hablan de inflación, todos hablan de un 40%, razonablemente, las últimas expectativas para cerrar el año son de un 40%. El Fondo Monetario al principio de año, a marzo, predijo que la Argentina iba a caer un 1 este año.
hace 5 o 6 días cambió la predicción y dijo va a caer un 1,5 este año, no un 1, digamos, en este esquema. ¿Qué significa va a caer un? Va a caer el PBI. El PBI. La recesión, digamos, va a ser no de un 1%, sino de un 1,5%. Y si el cronista le preguntó a varios economistas de la Argentina y el promedio es que piensan que va a ser un 1,6 la caída. Pero el fondo, por ejemplo, no cambió la predicción de 2017. En 2017 prevé un 2,8 de crecimiento. ¿Por qué? Y porque dice, bueno, están reacomodando los precios relativos. ¿Es un repunte de casi 4 puntos de un año a otro? No es, digamos, sí, si uno por quiere tomar punta contra punta, digamos, 2015 contra el otro, no, sería no. Menos 1 este año y 2,8 contra el menos 1 de este. Menos 1 de este año. Entonces, esas son predicciones públicas del Fondo Monetario en términos de esto, que están más o menos en línea con las que tienen los economistas, el conjunto de economistas en general más difundido. Y cercano al gobierno, sobre todo. Cercano al gobierno, sí, obviamente. Ha pegado siempre el Fondo Monetario Internacional. No hay dudas de que eso ahora. El problema es que la apuesta es si esto si rebota efectivamente. O sea, no hay dudas de que en el ciclo económico siempre uno llegó abajo y después rebotó y subió. Eso siempre que llovió paró, decía Olmedo, digo yo siempre. Pero lo que sí es cierto es que hay que ver cuánto tiempo estás para abajo y cuánto tiempo soportás este esquema. Lo que a mí me asusta es que en realidad hemos llegado hasta agosto, ahora estamos, el lunes es agosto, y el reacomodamiento de precios relativos yo no lo veo todavía demasiado claro, porque nadie sabe muy bien cuánto cuestan las tarifas. Hay un autor ahí, el cronista que sacaba, dice, realmente las tarifas son una galleta. Sinceramente, era una galleta y desenredar una galleta no es una cosa posible fácilmente de hacer. No creo que lo hayan hecho bien, pero no era fácil, digamos. Tampoco está demasiado ordenado el precio del tipo de cambio, es decir, el tipo de cambio, si yo digo a mediados del año pasado, finales del año pasado, el contado con liqui, que era el precio, está más o menos igual que ahora, contra una inflación de 20-25 puntos que hubo efectivamente. Entonces, no se ha arreglado demasiado el agujero fiscal, como le dicen, el problema del déficit fiscal tampoco se ha arreglado demasiado, y ya hay algunas luces amarillas desde el exterior planteando de que las metas de bajar el déficit en 2018 a niveles de 1 o lo que sea, no se van a poder cumplir. Entonces, ese es el problema quizás más fuerte en este esquema. Entonces, la recesión existía, parecía, digamos, todos la preveían en principio, lo que pasa es que nadie la previó tan alta y nadie previó que la inflación iba a ser tan larga y, digamos, así, obstinada a la baja en este esquema. Ahora, el gobierno está esperando, y plantea, lo charlábamos el otro día con el ministro de Economía de la provincia, planea casi toda su esperanza, está puesta en la lluvia de inversiones. Que esto, en el momento en donde llegue la lluvia de inversiones, esto repunta. Y yo le decía, si viene un amigo suyo, y le hago la misma pregunta a usted, y le dice, tengo $1.000.000 o $1.000.000, no importa cuánto es el monto, y quiero invertirlo, ¿qué hago? ¿Qué me recomendás? Porque sos mi amigo, que sabés y veo el número. Lo pongo en la industria de un amigo para apalancar el crecimiento, levantar la industria y demás, o voy, compro el EVAC, lo meto en el mercado financiero. ¿Qué hace el que tiene guita hoy? La realidad es que entrar en una industria o en lo que se llama inversión directa no es una cosa sencilla, es una cosa que hacen especialistas que vienen o empresas internacionales. Lo que sí está claro es que cualquier inversión tiene un periodo de maduración, es decir, yo puedo pensar, supongamos que hay una lluvia de inversiones, uno no puede pensar que esa lluvia de inversiones va a mejorar las cosas mañana. Lo que sí puede mejorar es el estado de la gente y la sensación generalizada de que vamos hacia abajo o vamos hacia arriba, y cambiar las expectativas de los empresarios. De que los empresarios piensen de que el mercado va a repuntar o va a funcionar esencialmente. Venimos de un esquema que se basaba esencialmente en el mercado de consumo. Y no hay dudas, que las medidas tomadas afectaron el mercado de consumo.
Esto lo dice el fondo, lo dice el gobierno, lo tienen, es aceptado este esquema. Ahora, una de las cosas que yo le veo más, que tiene más efecto de corto, porque la inversión madurativa es una cosa, efecto de corto es el esquema de mantener el gasto público más o menos alto. Esto de que el déficit fiscal está alto, señala niveles de gasto alto. Este esquema de lo que se llama la reparación a los jubilados, o los pagos a jubilados, o los aumentos de este estilo, tienen un esquema de más corto, efectivamente, y que pueden llegar a tener mejores efectos en el sistema que la lluvia de inversiones. La lluvia de inversiones es necesaria, sería ideal, es muy importante, pero no es la que repunta las cosas para el segundo semestre, digamos. ¿Y la ve venir la lluvia de inversiones? A ver, lluvia no hay. Lo que puede ser es que en el esquema del blanqueo, y si las expectativas mejoran, entren, digamos, se haya compras de bienes, haya inversiones productivas dentro de este esquema. Gracias, Sergio, por venir. No, esperamos invitarte más cerca del fin de año con un panorama mejor. Ojalá. Ojalá uno venga y diga cosas buenas.